Dios es nuestra felicidad. Ben Kinner, mayo 20 del 2017. Compartiré algo con ustedes que parece ser un secreto para muchos en el mundo cristiano. No hay nada nuevo o sorprendente sobre esto, pero para muchos no es evidente. Ese secreto es este, que Dios quiere que seas feliz. Ahora hay muchos malentendidos de lo que es la felicidad. Algunas personas piensan que es pasar por la vida sin reconocer que algo malo existe. Tales creencias son peligrosas y pueden causar problemas mentales si se lleva a cabo por demasiado tiempo. Otros ven la felicidad como solo una emoción que sienten cuando las circunstancias son correctas. Lo disfrutas por un tiempo, pero luego, cuando la emoción es reemplazada, colocas el siguiente sentimiento hasta que te encuentras esclavo de tus pasiones y tratando de encontrar una manera de sentir buenas emociones de nuevo. Esto deja a una persona fuera de control e incapacita su voluntad para luchar por una vocación más elevada que Dios tendría para ellos. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11, Jesús usó la palabra Macarios. Se traduce bienaventurados. Significa también extremadamente feliz. En la cultura griega, esta felicidad fue pensada como sólo alcanzable por los dioses. Sin embargo, aquí Jesús dice que es para toda la humanidad. Elena White dijo que los cristianos deben ser las personas más felices de la tierra. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 670. Incluso en nuestro versículo clave, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, en la última oración, Moisés podría siempre hablar al pueblo de Dios. Él la inicia: bienaventurado tú, oh Israel. Así que tenemos que investigar esto un poco más. La verdad de este tema es que Dios hizo este mundo para nuestra felicidad. Podría habernos hecho como plantas, donde nos alimentáramos de la luz del sol y simplemente bebiéramos agua. Podría habernos dado el más mínimo de los sentidos, de modo que supiéramos suficiente para decir caliente y frío, para que no fuéramos a matarnos. Podríamos ver todo en tonos grisáceos, así que viéramos suficiente para evitar obstáculos. Pero Dios lo hizo mejor que esto. La comida tiene los sabores más maravillosos y se puede combinar de cualquier manera imaginable. No solo sentimos calor y frío, sino que sentimos el fresco de esa suave brisa en un día caluroso que trae alivio, o la satisfacción de un fuego caliente en una noche fría y helada. Nuestros ojos son tan increíbles que la mayoría de la gente puede ver miles de diferentes tonos de colores que traen asombro al mundo que nos rodea. Sin embargo, la mayor parte del mundo, incluso el mundo cristiano, es absolutamente infeliz. Es difícil para mí hablar de ello, en cierto modo, porque sé cómo se siente ser absorbido hacia abajo hasta donde no sabes cómo levantarte. No tenemos excusa para permanecer allí abajo. Sin embargo, la buena noticia es que tenemos un Salvador celestial que puede entender todas nuestras dolencias. Permítanme preguntarles, ¿alguna vez han hecho planes que tardaron mucho tiempo
en completarse, solo para verlos fallar al final. Jesús pasó 1500 años preparando la nación de Israel para su venida. ¿Alguna vez han intentado explicar algo que creas o sabes y la persona a la que estás explicando no entiende? Jesús les dio a los judíos todo tipo de profecías para que lo reconocieran. Y cuando Él vino, casi todo en las Escrituras fue puesto al revés. ¿Alguna vez has tenido gente que no simpatizan contigo o dicen cosas malas sobre ti, aunque no hayas hecho nada malo? Permanentemente, durante su ministerio, Jesús fue rechazado, acosado, espiado, conspirado y casi asesinado. ¿Alguna vez has dicho algo que hizo que la gente no quisiera estar cerca de ti? Cuando Jesús tuvo el mayor número de seguidores en su ministerio después de la alimentación de los 5000, el siguiente sermón que él dio causó que la mayoría de la gente se apartara de él. Nuestro maestro conoce la tristeza mejor que nosotros y sin embargo, Elena White dice que él era alegre, positivo y alentador para aquellos que lo rodeaban, especialmente aquellos que estaban peleando las batallas más difíciles con ellos mismos. Ahora que Él ha sido glorificado, ¿crees que Él sería menos alentador para nosotros a quienes el fin de la tierra ha llegado? Guarda esos pensamientos. Él nos da toda la fuerza que necesitamos y veremos cómo vivir su felicidad en nuestras vidas. Lo primero que necesitamos determinar es cómo lograr la felicidad. El mundo enseña que si consigues esta cosa, o vas a ese lugar, o si me agrado de esta manera o aquella, entonces eres feliz. Veamos lo que dice Salomón sobre esto en el capítulo 2 de Eclesiastés. El hombre más rico que jamás haya existido habla de algunas de las cosas que hizo. Y veremos un escrito seguro que revela mucho. Comenzando en el versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto También era vanidad. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas. 5. Híceme huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos. 6. Híceme estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Siete. Poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8. Alleguéme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, Instrumentos músicos. y de todas suertes. 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, perseveró conmigo mi sabiduría. 10. No negué a mis ojos
ninguna cosa, que desearan. ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Así que hizo muchas cosas grandes, hizo muchos edificios poderosos, y consiguió todo lo que quiso, pero fue todo por yo. 16 veces fue usada esta palabra de la escritura. El versículo 11 nos dice, ¿para qué le sirvió esto? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Las cosas que hacemos por nosotros mismos son el heno y la hojarasca que se Quemarán. en los tiempos de prueba. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. La única razón por la que son vistos como tan deliciosos es que son lo único que Satanás tiene para ofrecer. Mientras tanto, en el cielo, todo lo que vive y se mueve lo hace para beneficio de los demás. En Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 120, la hermana White escribe: Dios impone positivamente a todos los que le siguen el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos, y de procurar de él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder, para elevar los pensamientos Y los afectos. de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Al obrar por los demás se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa. Cuando estén movidos por un elevado y noble deseo de hacer bien a otros, hallarán verdadera felicidad en el cumplimiento de los múltiples deberes de la vida. Esto les proporcionará algo más que una recompensa terrenal, porque todo cumplimiento fiel y abnegado del deber es notado por los ángeles y resplandece en el registro de la vida. En el cielo nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer, sino que todos, por amor puro y genuino, procurarán la felicidad de los seres celestiales que los rodean. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Del mismo modo, en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 11, dice de la iglesia que los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. La felicidad no es algo que recibes, es algo que das. Cuanto más entregas, más encontrarás para dar. Y nuestro gozo se ha cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Afortunadamente, acabamos de ver que la felicidad Está relacionada con un acto y como tal es mucho más que una emoción, sino aquí hay algunas cosas más a considerar. Gálatas 5:22 enumera los frutos del Espíritu. El segundo fruto que Dios nos da es gozo. El diccionario Oxford dice que el gozo es un sentimiento de gran alegría o felicidad. Continúa definiendo alegría como un sentimiento de gran gozo o deleite. Ahora, puesto que la alegría significa mostrar gozo y el gozo significa mostrar felicidad, recuerden que en Deuteronomio, tanto en los capítulos 12 como en el 16,
Moisés no solo una vez en cada capítulo, sino 3 veces en cada uno. Dio un mandato. Os alegraréis delante de Jehová. Las emociones y los sentimientos pueden fluctuar. Así que, para que Dios mande a sus hijos, A sentir un cierto sentimiento no es algo que Él haría. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es amor, pero su tipo de amor no es una sensación o emoción feliz. el verdadero amor, Como el amor de Dios es una decisión, una elección. De hecho, los judíos interpretan el mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, como lealtad de la acción hacia Dios, y a tu prójimo. Dios nos dice que actuemos de cierta manera sabiendo que nuestros sentimientos perdurarán. Por eso, cuando lees el sueño, un canto y una oración de Ernie Noll, ves a un hombre que va de alguien terriblemente amargado en tiempos relativamente buenos a ver a alguien sonreír, cantar y animar a sus hermanos en el lugar más duro para vivir que Satanás ha tenido jamás soñado. Cuanto más observemos cómo podemos ayudar a los demás, no importa lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor o pasándonos a nosotros, mas el gozo y la paz de Dios llenarán nuestros corazones para que no tengamos que tener miedo sin importar lo que pueda estar a punto de suceder. Recuerda, en ese sueño no había hombres que obligaran a nadie a entrar en esa fila. El amor por Jesús y la alegría que sentían de que ellos estaban preparados los motivó a hacer fila por su cuenta. Por lo tanto, la felicidad viene a hacer las obras de Cristo. Si vivimos como Él, hablamos como Él, vestiremos de la manera en que Él se vestiría y amamos como Él ama, sentiremos más y más de su felicidad. Ese es un punto importante para recordar. Si estamos buscando nuestra propia felicidad, eventualmente nos desanimaremos. Cuando sucede eso, el camino se pone más difícil. La promesa al final del camino es más difícil de ver y demasiada gente se conforman con las cosas de esta tierra, incluso si no admiten que han renunciado, dejan de intentar. Y si eso sucede, entonces se acabó. Así como necesitamos ir a Dios todos los días para nuestra fortaleza, para nuestro pan de cada día, para nuestra protección de la tentación, también tenemos que ir a Él para nuestra felicidad. Piense en eso por un momento. Las pruebas se hacen más fáciles a medida que crecemos en la fe. No, se ponen más difíciles. Pero Dios nos da fuerza extra, más allá de nosotros mismos, para cumplir con las pruebas. Podemos tener comida en el refrigerador, pero ¿quién realmente provee para nuestras necesidades? Hay personas en el mundo ahora que tienen que vivir por fe para su pan de cada día. Y se nos ha prometido que en el tiempo de angustia estaremos todos confiando en Dios por comida. Es fácil señalar las cosas físicas y decir que Dios está proveyendo para mí, pero es más difícil pensar en Dios dándonos sus atributos espirituales.
Y eso es exactamente lo que Él promete. De nuevo, el gozo es un fruto del Espíritu y significa felicidad. En Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Tenemos un papel que jugar, pero no es nuestra felicidad la que debemos estar buscando experimentar, sino su felicidad a través de nosotros. Miremos esto aún más de cerca. Busquen Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora no estoy tratando de decir que para ser un buen cristiano simplemente hagamos lo que nos dicen y no pensemos o escojamos por nosotros mismos. Dios dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, versículo 18. No perdemos nuestra identidad convirtiéndonos en cristianos. Quienes se convierten suelen haber estado controlados por Satanás, y no hay nada bueno en ellos. No elegimos servir a Jesús porque tenemos miedo al fuego del infierno o porque queremos una sólida mansión de oro. Le damos nuestra voluntad porque vemos quién es Él y queremos ser semejantes a Él. Él viene y vive en nuestros corazones porque Él quiere vivir allí para siempre. Él empieza por limpiar el lugar. Juan capítulo 14, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Cuando esto sucede, no respondemos a las cosas de la manera acostumbrada. Miramos la vida de otra manera. Con el tiempo, nos convertimos en uno con Dios mediante este cambio. La alegría que sentimos en las cosas buenas o ayudando a los demás, lo sentimos porque Jesús lo siente. No que somos Jesús, sino que le hemos dado tanto de nosotros mismos que cuando vemos algo, lo vemos exactamente de la misma manera que lo haría Él. En los sueños, a Ernie se le mostró que cuando veo a mi hijo, te veo a ti. Cuando te veo a ti, veo a mi hijo. El monumento universal. Espero explicar esto para ser entendido correctamente. Para estar listos cuando Jesús venga, necesitamos estar tan en armonía con Jesús como si Él estuviera viviendo aquí en la tierra, en sus zapatos. Él viviría exactamente la misma vida, haría exactamente la misma elección, incluso pensaría el mismo pensamiento que vas a vivir, elegir y pensar. Esta es una elevada vocación para la humanidad, pero nada menos que la santidad. Será permitido en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y capítulo 2, versículo 22. También recuerde, no es por nuestra fuerza que vendrá este resultado. Elegimos vivir como Cristo y el Espíritu Santo nos da la habilidad de parecernos a Cristo, caminar como Cristo. Y sonreír como Cristo. Volviendo a nuestro texto clave en el Deuteronomio, Moisés comienza diciéndonos que somos bienaventurado tú, oh Israel, y luego pasa a explicar por qué. ¿Quién es semejante a ti, oh pueblo salvo por el Señor?
Deuteronomio 33, versículo 29. Así vemos aquí que Dios es también nuestra felicidad porque Él es nuestra peculiaridad. ¿Quién es semejante a ti? Y nuestra salvación. He agrupado estas dos definiciones porque en toda la Biblia, si tiene una, la otra está implícita o bien claramente mostrada. En Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, Está la mujer que representa a la iglesia. siendo salvada del dragón rojo, que por supuesto es Satanás. Mientras es salvada, dándole las alas de una gran águila, también el Señor está invitándola a estar separada del resto del mundo, quien estaba tratando de matarla, representado por el agua de la boca del dragón. Ahora bien, si la mujer no hubiera sido separada del dragón, la habría matado. De la misma manera, Si no estamos separados del pecado en nuestras vidas, del cual Jesús está tratando de salvarnos, nos matará. Es interesante notar que la palabra peculiar, en inglés, Éxodo capítulo 19, versículo 5, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, aparece 7 veces en la Biblia. También es una descripción muy apropiada de lo que Dios quiere que seamos, porque si bien significa que somos especiales para Él, también significa que somos extraños para el resto del mundo. Quiero decir, si estamos caminando con Jesús tan de cerca, como necesitamos caminar con Él para ser sellados, nadie lo va a entender si no tienen ese mismo espíritu actuando en ellos. No puedes dejar de destacarte del mundo que te rodea. Algunos se sentirán atraídos, otros desearán huir. Si no eres peculiar, sin embargo, no puedes ser salvo. Así que Satanás ataca este estado peculiar con toda la furia que pueda arrojar. Muchas personas pueden ser valientes contra todo tipo de ataques físicos, pero tan pronto como los insultos, llegan tan pronto como tienen que alejarse de las personas o cosas que aman, esto les hace desconfiar de Dios. Conozco a una persona que me habló de su experiencia cristiana hace un tiempo. Esta persona estaba caminando fielmente y buscando caminar más cerca con el Señor, renunciando a cosas dañinas. Me dijo que a veces, cuando empezaba a desanimarse, el enemigo le susurraba al oído: mira lo que estás haciendo ahora. Tienes problemas que no existían hace unos años. En ese entonces estabas practicando artes marciales. Estabas jugando videojuegos. Dejaste esas cosas y ahora eres infeliz. Pero cuando estabas, haciendo esas dos, cosas, eras feliz. El pensamiento generalmente que le llegaría a esta persona sería: ¿por qué seguir adelante? Por supuesto, Satanás estaba haciendo su vida más difícil, porque la persona estaba tratando de seguir a Dios más de cerca, por lo cual el Señor estaba permitiendo que recibiera el fuego del refinamiento un poco más caliente que antes. Las artes marciales y los videojuegos fueron abandonados porque estaban apartando la mente de las cosas celestiales. La tentación había tenido éxito, aunque por esto se hace el camino más difícil, debilitando la voluntad de la persona para luchar contra el reino de Satanás. Sin embargo, hay un final feliz
para esta historia. Un día, sigue diciendo, había suficiente luz en mi cabeza para que Dios me hablara, y Él me dijo que de hecho no eras feliz en ese entonces debido a las artes marciales. También no eras feliz en ese entonces debido a los videojuegos. Estas cosas te hacen daño y a tu relación conmigo. Por eso tuve que eliminarlos. Fuiste feliz entonces debido a que estabas viviendo con toda la luz que conocías y te recompensé dándote más luz. Con ese único pensamiento de Dios, mi perspectiva entera cambió y no Me he arrepentido. de haber dejado esas cosas. Cuando Satanás quiere que seamos como el mundo, Él toma de nosotros todo lo que Dios puede usar. Él nos da un modo de pensar erróneo y aparta nuestros ojos de Jesús. Después de que Él haya hecho esto, no hay nada que nos proteja de sus tentaciones. Y a menos que volvamos rápido, es solo una cuestión de tiempo hasta que Él nos tiene completamente en su trampa. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de luchar contra este destino. Moisés comparte esto en su siguiente frase: escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Deuteronomio 33. 29. Dios va a luchar y lucha por nosotros, pero también nos da las herramientas para luchar en nuestras propias esferas. Como dice el versículo, Dios es nuestra espada y escudo. Mirando esto en un sentido espiritual, el escudo es nuestra fe y la espada es la palabra de Dios. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6. Como una pequeña nota lateral, en los días de Pablo, una espada no era la arma principal como era en años posteriores. Los soldados romanos usaban principalmente una lanza, pero llevaban una espada corta para los combatientes de primera línea. De esta manera, cuando estuvieran escudo a escudo con un oponente, una lanza era demasiado larga para que la usasen correctamente. Sacaban esa espada y trataban de acuchillar con ella de cerca. Comento esto porque muestra la forma más efectiva de usar la palabra de Dios, de cerca, con alguien con quien estés relacionado. Alcanzar a la gente con citas en las redes sociales puede ser una manera, pero si usted no tiene esa relación con la persona que le está atestiguando, no hará tan fuerte el efecto en ella como lo haría de otra manera. Algo más que en Efesios 6 se extrae de la espada y el escudo está en el versículo 16, con las palabras sobre todo. En combate físico, los soldados podían ir sin armadura, siempre que tuvieran esa espada y su escudo. Los dardos ardientes de Satanás siempre están siendo lanzados contra ustedes y muchos encontrarán debilidades que ni siquiera sabían siquiera existían. Sugiero que sigas el consejo de Pablo y te pongas toda la armadura de Dios. Pero si tus defensas fracasan, si estás confundido acerca de algo que alguien dice y no sabes cómo responder, si surge una situación que te pone a rascarte la cabeza y a preguntar, ¿por qué? No abandones tu fe. Se nos promete que Dios lo explicará todo al final. El último pensamiento que tengo acerca de nuestra armadura espiritual se puede mostrar en la comparación de los persas con los griegos. Cuando los persas llegaron al final de su reinado terrenal, tenían 127 países bajo su mando. Alejandro Magno tenía unos 30.000 soldados. Estaba terriblemente en inferioridad numérica. Una gran ventaja que tenía era su equipo. Cuando los persas disparaban sus flechas, muchas veces rebotaban contra los escudos de bronce que los griegos utilizaban
y eran completamente inútiles. Del mismo modo, sus lanzas eran demasiado débiles para perforar la armadura griega. La armadura con la que estaban equipados los persas estaba hecha de un material similar al mimbre, lo mismo que usamos ahora para muebles. Estos materiales funcionaron bien hasta este momento, mientras que estaban despejando las rebeliones contra las tribus de la selva. Pero cuando una lanza griega era clavada en ella, no daba protección. De la misma manera, cuando confiamos en que nuestro conocimiento de las Escrituras ha sido lo suficientemente bueno hasta ahora y descuidamos la oración y el estudio de la Biblia, cuando dejamos de mirar el espíritu de profecía o de leer los sueños de Ernie, tomamos la misma actitud que los persas. Y prácticamente nos lanzamos contra un enemigo que tiene poderosas armas de guerra, mientras llevamos una armadura inútil. Asegúrese De que Dios le pueda dar el mejor equipo que tiene en el arsenal celestial. Por último, luchando hasta lo máximo en la batalla, alcanzamos la victoria. En Deuteronomio, la última frase del versículo dice: tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. No podemos ganar esta batalla solos, y por lo tanto, Dios también será nuestra victoria. El conflicto de los siglos está llegando a su fin, y todos en este mundo ahora mismo estarán de algún lado. Aquellos que se oponen a Jesús le dirán a usted todo lo que puedan para que lo abandone, pero no importa. Lo que dicen cortará y herirá, y la mayor parte se arreglará. No importa. La iglesia va a ser golpeada para que los postes de la puerta se sacudan, y parecerá que nuestra iglesia se ha desmoronado hasta el suelo. Algunos edificios de la organización adventista del séptimo día serán destruidos y solo un pequeño remanente de gente no se derrumbará. Sin embargo, la palabra de Dios no volverá a él vacía. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos ¿habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos, y venzas cuando de ti se juzgare. Dios sabe lo que la gente te dice o habla de ti, pero Él te dice que no te detengas en los pequeños detalles de la vida que parecen tan importantes en ese momento. Él te ama y te está dando todo lo que necesitamos para atravesar los momentos más difíciles que jamás volverán a existir en su universo. Él te sostiene en la palma de su mano, si se lo permites. Esa será una razón de regocijo. Aun cuando el camino se ponga difícil, Él quiere darnos una paz que hará que el camino sea mucho más fácil. Él llama nuestra atención a su segunda venida que ha sido prometida desde Enoc hasta Ernie. Si tenemos un poco más de paciencia, nunca tendremos que preocuparnos por la separación de nuestros amigos más cercanos de nuevo. Nunca tendremos que volver a envejecer. Y lo mejor de todo es que tenemos ganas de pasar un rato con Jesús cara a cara, cada uno, cada día. Amén.